Fausto Justiniano Altamirano es un nombre que a simple vista no suena nada familiar, pero si nos remontamos a los años 80, el hombre fue noticia por haber matado y descuartizado a su esposa en un arranque de celos. Cerca de las 16 horas del lunes 14 de abril del año 1980, los vecinos del barrio Laurelty, entre la ciudad de Luque y San Lorenzo, vieron que un perro trasladaba algo muy extraño. Los vecinos se acercaron para constatar y con absoluto terror corroboraron que se trataba de un pie humano. De inmediato dieron aviso a la policía para iniciar una investigación. En ese entonces comenzaron rastrillajes por la zona para hallar las demás partes del cuerpo. Lo único que se sabía hasta entonces era que una mujer había muerto brutalmente. Se suponía que era una mujer porque las uñas de ese pie estaban pintadas. A unos cuantos metros del lugar, otro pie y unos brazos también fueron encontrados. Los testigos no podían salir de su asombro que se fusionaba con el terror de semejante situación. En un camino que conduce de Luque a Aregua fueron encontrados los muslos y senos de la víctima. Y por último, en Valle Pucú fue encontrado el torso y la caja torácica. En una especie de rompecabezas humano, comenzaron a unir las partes e intentar constatar de quién se trataba. Pero una pista reveladora inclinó la investigación. Resulta que había un sujeto llamado Fausto Justiniano Altamirano, que se había pasado los últimos días denunciando la desaparición de su esposa en distintas dependencias policiales. Fausto Justiniano poco después sería conocido como el descuartizador de Palma Loma. Pero ¿cómo y por qué sería conocido como el descuartizador de Palma Loma? Ahora mismo te lo cuento. Fausto era un ciudadano argentino de entonces 43 años de edad, quien llegó en enero de 1980 con su esposa Lidia Beatriz Guzmán de 31 años, ambos procedentes de la ciudad de Corrientes en Argentina. La pareja se instaló en el poco poblado y nuevo barrio de Palma Loma, en la ciudad de Luque. Fausto era de profesión chapista, era un hombre espigado y de grandes bigotes. También era una persona de hablar pausado y muy calmado, pero su talón de Aquiles era su esposa, de quien celaba de una forma desmedida. El matrimonio no tenía hijos, aunque Fausto tenía 3 hijos de un matrimonio anterior, que se quedaron en el país vecino con su madre. Como era chapista, Fausto recibía a sus clientes en su casa donde tenía montado su pequeño taller. Al parecer, el marido celaba a Lidia con los hombres que llegaban a su casa, y temía que su esposa se interesara sentimentalmente con alguno de ellos. Esto hacía que todos los días los reclamos de Fausto a Lidia vayan subiendo de tono. No se descarta que desde antes ya haya habido maltrato físico además del psicológico. Pero el punto de quiebre se dio el 10 de abril del año 1980, cuando la pareja mantuvo su última gran pelea que terminó en un baño de sangre. Aparentemente ella salía mucho y esto enfermaba de celos al sujeto que tenía arranques violentos. Aquel día discutieron en un par de oportunidades. Según el mismo Fausto manifestó, ese viernes Lidia había salido con paradero desconocido. Él se quedó cuidando a la bebé y haciendo los quehaceres diarios. Al mediodía la mujer llegó y discutieron nuevamente. La calma retornó durante la tarde y en la noche volvió a estallar. Le dijo que la mujer, harta de los celos de su marido, le gritó que lo iba a engañar con el primero que llegara a la casa. Esas palabras fueron las que provocaron que aquella furia contenida de Fausto estalle. Fausto, desbordado por los celos, atacó a su esposa golpeándola con un martillo y dejándola inconsciente. Ese golpe le dejó un daño irreversible a la mujer, golpe que terminó con su vida. Tal vez después de darse cuenta de su criminal accionar, lo primero que le vino a la cabeza era qué hacer con el cadáver y cómo evitar ir preso. Fue entonces que Fausto tomó tal vez la peor decisión de su vida, que fue desmembrar el cuerpo de Lidia. Fausto procedió a arrastrar el cuerpo hasta el baño y, ayudado con una sierra manual, comenzó a cortar el cadáver, para después deshacerse del mismo. Cortó el cuerpo en 11 pedazos y 10 de ellos lo fue a tirar en diferentes patios baldíos de los muchos que había en la época en la ciudad de Luque. Luego de completar su macabra obra,
Fausto Altamirano fue hasta la comisaría local y radicó la denuncia de desaparición de su esposa. Le dijo a las autoridades que Lidia salió de la casa el 10 de abril y que ya no regresó. Entonces la policía comenzó a movilizarse para ubicar a la mujer. Pasaron varios días sin novedad, pero un día apareció un perro y trajo de un patio baldío un pie humano. Se convocó a Fausto para que vea el miembro y trate de identificarlo, pero el hombre se hizo el desentendido. Le pidieron que trajera un zapato de su esposa para probar si el calzado le quedaba bien, pero el chapista alegó que ese pie no era el de su esposa porque ella no usaba esmalte en las uñas. El 13 de abril de 1980, una patrulla fue nuevamente hasta la casa de Fausto para hacer una serie de preguntas. Había algo que no cerraba en la historia para los investigadores. El chapista salió al patio y no dejó que la policía ingresara a su casa. En el patio conversó con los uniformados, quienes le preguntaron algunas cosas de su esposa. Le preguntaron si tenía parientes en Paraguay, amigos a quienes le pudieron pedir asilo por unos días o si ella regresó a Argentina. Fausto, con una frialdad única, no se mostró nervioso y contestó las preguntas. Pero mientras que las preguntas iban y las respuestas venían, uno de los agentes vio en la parte de la puerta de la camioneta una mancha que se deslizaba como un hilo de pintura granate. Tal vez su formación policial o simplemente su instinto hizo que ese policía, al salir de la casa de Fausto, le comente a su superior que lo que vio le pareció sangre seca. Fueron hasta el juzgado y solicitaron una orden de allanamiento en la casa de Fausto, que a primera vista estaba sin rastros de violencia. No había cosas rotas y todo estaba en su lugar. Tampoco había malos olores, hasta que uno de los intervinientes fue hasta la cocina y abrió la heladera. Todo era normal, pero no fue hasta abrir el congelador que los policías se dieron cuenta que la cabeza de una mujer estaba en una bolsa. En ese momento se apresó a Fausto Justiniano, quien en la sede policial confesó todo lo ocurrido y cómo se dieron los hechos y el atroz final que le dio a su esposa cegado por los celos. Pero el detalle que no encaja en toda esta horrenda historia fue por qué Fausto guardó la cabeza de Lidia Guzmán en su heladera. ¿Cuál fue el motivo por el cual conservó esa parte de su esposa congelada en una bolsa de polietileno? En un juicio que aparcó la atención de los medios de comunicación locales, Fausto fue condenado a 20 años de cárcel y remitido a la cárcel de Tacumbú. Decían los diarios de la época que el chapista estuvo un tiempo aislado de la población penal, o más bien que los presos no se querían acercar a él. En esa época era muy extraño tener un homicida de las características de Fausto, por lo que su presencia entre las rejas causó un gran revuelo y hasta temor en muchos de los internos. Después el mismo reo comenzó a hacer amigos dentro del presidio, y fue así que cumplió toda su condena sin incidentes. Debido a su buena conducta a finales de los años 90, Fausto Justiniano Altamirano, el descuartizador de Palma Loma, fue puesto en libertad. Ya con 60 años, Fausto no volvió a Luque. El hombre decidió regresar a Argentina, pero tampoco quería radicarse en la ciudad de Corrientes, donde su historia fue replicada y conocida. Tal vez por temor a su pasado se radicó en la ciudad de Formosa, donde poco o nada se supo de él, solo que era una persona muy solitaria. Un reporte de boca en boca, y no que haya salido en los diarios, decía que falleció a los pocos años de salir en libertad a causa de un paro cardíaco. Y de esa manera se cerró el terrorífico paso de Fausto Altamirano por este mundo. Pero de lo que estamos seguros es que lo que hizo este sujeto jamás será olvidado. Y si te ha gustado el caso, no olvides darle like al video y dejar en los comentarios qué caso te gustaría escuchar. Nos vemos en el siguiente video.